Hola queridos amigos, Dios le bendiga. Es un momento especial compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Y en esta ocasión nosotros vamos a estar hablando sobre las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz del Calvario. Generalmente la conocemos por las 7 palabras, pero son 7 frases que el Señor dice mientras está en el madero. Y todos nosotros sabemos el proceso por el cual Cristo pasó para llegar allí a la cruz del Calvario. Él vino con un propósito de salvar a la humanidad, para rescatar a lo que se había perdido, y formó un grupo de hombres que le seguían, formó discípulos que también incluían mujeres que le servían. Y algo característico especial que la gente siempre llama la atención es que dentro de los 12 discípulos o apóstoles había uno que le iba a entregar el bien conocido como Judas Iscariote. En este momento vamos a hablar entonces de las 7 palabras dichas por Jesús, y la primera se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 34, y esta palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tremendo lo del Señor, que desde la cruz, en medio del dolor y el sufrimiento, estaba pidiendo que Dios perdonara a los que lo estaban crucificando. Así que Jesús, en medio del dolor, no responde con odio, sino con perdón. Intercede por quienes lo están crucificando, mostrando el corazón misericordioso que tenía. Y es importante que nosotros podamos ser como el Señor. El verdadero discípulo aprende a perdonar incluso cuando ha sido profundamente herido. El perdón rompe cadenas. Así que esta primera palabra del Señor es clave para, no solamente para los que estaban ahí crucificándoles, sino nosotros, que cuando faltamos, pecamos, estamos crucificando también al Señor cada día. Pero Jesús proclamó palabra de perdón para toda la humanidad. La segunda palabra: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor estaba en medio de 2 malhechores. Uno se burlaba, uno hablaba mal: si eres el Cristo, decía. Pero el otro dijo: sé propicio a mí, o no propicio a mí, sino acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Así que el Señor pronunció esta oración tremenda, esta palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo, mis hermanos, porque los 2 tenían la misma oportunidad. Los 2 estaban en medio de Cristo, pero uno eligió burlarse y el otro eligió seguir al Señor. Así que Jesús responde a la fe del ladrón arrepentido. No hay proceso largo ni requisitos religiosos, solo la fe genuina para ser salvo. Lo que hay que tener fe en el Señor, y no va a determinar por el tiempo que tú tengas de ser cristiano, sino por lo genuina de tu fe. Y este hombre, este malhechor que estaba al lado del Señor, eso fue al instante su salvación y la declaración de estar en el paraíso con el Señor. Es importante recordar que nunca es tarde para arrepentirse. Todos tenemos la oportunidad de arrepentimiento en el aquí y el ahora. La tercera palabra es una que yo la veo que habla como de la unión familiar. Cuando Jesús le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Entonces le está hablando al discípulo amado, a Juan, y le está hablando a María, que Juan no era hijo de María, hijo de sangre de María, pero Jesús está dando un mensaje aquí para la unión familiar y el cuidado también del prójimo. Jesús muestra cuidado con su madre, delegando su responsabilidad a Juan. Aún en la cruz piensa en los demás. Fíjate bien, él sabía que se iba, y su madre, que ya según la tradición ya José no estaba vivo, entonces no le va a dejar desamparada, sino que le dijo a su discípulo que cuidara de ella. Es un mensaje también para
la unidad familiar y para que siempre pensemos en los demás. Jesús muestra cuidado por su madre, delegando responsabilidad a Juan. Es importante recordar este pensamiento, este principio. La fe verdadera también se refleja en el cuidado y la responsabilidad hacia la familia y la comunidad. No es solamente amor propio, como la gente habla mucho del amor propio, que tiene que amarte, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que amarnos, porque cuando Jesús dice que tenemos que amarnos igual que a nuestro prójimo, significa que tenemos que tener amor propio. Por ese amor no es que excluyente, que usted va a excluir a los demás de su vida. La cuarta palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 40. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Jesús está experimentando la separación causada por el pecado. Carga de la humanidad, está sintiendo el peso. Recuerde que siempre hemos enseñado que el pecado trae separación entre Dios y los hombres, así lo dice la palabra de Dios, y que cuando Eva y Adán pecaron, se separaron de Dios y ahí vino la muerte física y también la muerte espiritual. Jesús sintió el peso del pecado de toda la humanidad, el peso del pecado nuestro, Él lo sintió ahí. El pecado separa, pero Cristo tomó nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Es importante el deseo del Señor de salvación para la humanidad. Realmente había que estar ahí en ese proceso, pasar en ese momento para sentir lo que Jesús estaba sintiendo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Pero Él vino a buscar lo que se había perdido y soportó. La quinta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, que la recoge, tengo sed, refleja su humanidad y el cumplimiento de las Escrituras. Jesús sufrió físicamente de manera real, y una persona humilde que sintió en carne propia la necesidad humana, una situación de dolor en ese momento. Y muchas veces la sed que uno tiene no es solamente física, a veces es sed de justicia, a veces es esa necesidad interior de que toda la gente esté en paz y estar en paz con el Señor. Y ahí se cumple la humildad de Cristo, un hombre que había sentido en su propio cuerpo, siendo Dios, siendo divino, vino y se hizo hombre para sentir como nosotros. Cristo entiende nuestro dolor. Él no es ajeno a nuestras necesidades humanas. Él lo entiende porque Él lo sufrió, Él lo vivió. Y la lucha que tenemos hoy, si fuéramos nosotros, y eso es lo que hacemos cuando alguien no va de acuerdo con los principios bíblicos, nosotros quisiéramos enviarlo inmediatamente al infierno. Pero el Señor sabe. Él sabe la lucha, las tentaciones que enfrentamos. Él conoce el dolor de la humanidad. Por eso la Biblia dice que Cristo intercede ante el Padre por nosotros. Ahora vamos con la sexta palabra dicha por el Señor, que la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, versículo 30. Y esta palabra es consumado es. Tremendo. Cuando usted puede decir consumado es, he terminado lo que empecé. Y esto no es un grito de derrota, sino de victoria. La obra había sido completada. El Señor había logrado su propósito de salvación para la humanidad. Es tremendo, la salvación ya fue pagada, no tenemos que ganarla, solo recibirla por fe. No es por obra para que nadie se gloríe, porque Cristo hizo lo que había que hacer y por eso Él estaba satisfecho de haber ido al madero, porque ese era su propósito. Él sabía lo que iba a padecer y que Él era el sacrificio por el pecado de la humanidad. Así que la salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora pasemos a la palabra número 7
En tus manos encomiendo mi espíritu. Está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesús está entregando su vida, su alma, voluntariamente al Padre. Confianza total en su final. Como dice el mismo Cristo refiriéndose a los creyentes, lo que está en la mano, en mis manos y en la mano del Padre, nadie lo puede arrebatar. Entonces él estaba entregando su vida al Señor porque había completado su gran obra, estaba entregando su espíritu. Nuestra vida debe estar en las manos de Dios, confiando plenamente en Él. Por eso, en cada Semana Santa y en este tiempo, en vez de nosotros pensar en nuestros deleites personales y terrenales, debemos de pensar en lo que el Señor hizo por nosotros, que fue darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Cristo, gloria al que vive, y Dios bendiga a todas las iglesias que predican la palabra de Dios. Muy buenas, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en gran manera. Muchas gracias. No mires atrás, te estoy esperando. Entre la herida y el perdón, Dios está hablando al corazón. No es religión, es relación.